Crónica Radio Coyot, crónicas de tradición y vida en Nezahualcóyotl, Estado de México. Yo soy el maestro Antonio Elizarrarás y en los controles Andrés Elizarrarás. Sean bienvenidos. Agarro al diablo por los cuernos y lo pongo a caminar. Agarro al diablo por los cuernos y lo pongo a caminar. Le doy por la cuarta avenida de Ciudad Necia, mi ciudad. Al frente la mujer dormida, Inés a punto de despertar. Al frente la mujer dormida, Inés a punto de despertar. Al diablito por los cuernos yo lo traigo todavía. Al diablito por los cuernos yo lo traigo. Saludos, continuamos. Esta es la segunda parte de este programa que hemos titulado Los camiones del Servicio Público de Transporte de Nezahualcóyotl, esos grandes dinosaurios motorizados que se niegan a desaparecer. Esta es la segunda parte. Recuerden, estamos en Crónica Radio Coyot. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y también les comentamos, este proyecto no tiene fines de lucro. La intención de estos programas es tener una memoria histórica y educativa del acontecer de nuestro municipio. Así es que en el marco del 57 aniversario del municipio 120 del Estado de México, Nezahualcóyotl, pues sigamos con esta segunda parte de los dinosaurios motorizados que se niegan a desaparecer. Quisiera agregar algo, aprovechando que, bueno, en estos momentos nos encontramos igual en la situación de la contingencia sanitaria, pedirles que se cuiden mucho, cuiden a su familia. Me parece necesario seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud y estar pendientes, porque próximamente seguramente, aunque no será regresar a una normalidad común, estoy seguro que saldremos adelante por el bien de las generaciones futuras. Bien, quisiera por supuesto traer a la memoria a tres amigos que desgraciadamente pues ya no están con nosotros, se nos adelantaron en eso que llamamos viaje. El 18 de mayo, por ejemplo, de este 2020, pues a la memoria y saludando a la familia, esperando pronta recuperación, pues lamentamos de veras nuestras condolencias para el señor, para nuestro amigo Benigno González Villazaña, un gran luchador social y que por ahí lo vimos intensamente promoviendo el deporte y muchas actividades culturales. Asimismo quisiera referirme también a la memoria de las grandes conversaciones y cosas en común que en su momento compartimos. Me refiero a mi compañero Hugo Soriano García, quien fue regidor también en el 2006-2009, junto con un servidor, el líder de Zona Norte, que de igual manera pues ya se adelantó en el viaje. Y por último, a un periodista líder social, también crítico, gente que sabía mucho de historia y que además tenía la vivencia muy a flor de piel. Me refiero al señor Armando Ayala Serna. Para todos ellos, pues en paz descanse y pues enviamos nuestras condolencias a sus familias, porque en la memoria de la historia de Neza seguramente quedará mucho del haber de tantas personalidades. Entremos pues con un poco de música para ir abordando el tema de nuestro segundo programa. Suavecito, 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 suavecito se baila esta cumbia, una mano va a agarrar de la cintura. Recuerden que en la primera parte de este programa me refería a la primera ruta que dio servicio en esto que se llamó las colonias del Vaso de Texcoco. Me refiero a los rafles, mejor conocidos como los San Rafael Aviación. Ellos que venían precisamente de allá de la Ciudad de México y los primeros que se atrevieron a dar este servicio. Por supuesto también el servicio que posteriormente, como ya dije, daban los rojos, los de Chimalhuacán, los autobuses México Los Reyes Chimalhuacán. Y lo breve que fue la estancia de los San Esteban, otra ruta que venía precisamente desde Naucalpan, que fueron los primeros en desaparecer, realmente no tuvieron mucha presencia aquí en nuestro municipio. Y bueno,
También me refería a los chimecos, por los que se llaman los camiones así. Me refiero a la ruta Chimalhuacán Aviación Civil Caracol, Colonias del Vaso de Texcoco, SADCB, así de largo. Y bueno, por último, me refería a las últimas dos líneas principales. Ha habido muchas, no son las únicas, ha habido particulares inclusive, pero me parece que una de las también que vale la pena mencionar son los que dieron el servicio a la colonia más grande, a las diferentes secciones de la colonia Aurora, me refiero a los azules. Y por último, pues al sistema de transporte troncal, a los pitufos, a ese sistema que eran los troncales, que eran como nuestro servicio de Ruta 100, pero aquí en el Estado de México. Bien, pues sigamos disfrutando un poquito de la música que, como dije antes, ambientaba el viaje que nos traía del centro de la ciudad hacia las colonias de Nezahualcóyotl o a la inversa. Caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Indudablemente estamos escuchando el disco de los más populares de acetato que en aquel tiempo nosotros conocimos. Me refiero al tropidisco de Peter Delis, que trae así como que un mezclado ahí de cumbias típicas muy famosas, la de Suavecito, Colegiala y Dulce Cariñito, que por cierto ya la grabó Lila Downs ahí con los amigos del Panteón Rococó. Les quedó muy bien la versión, pero bueno, este es, digamos que de las más populares, de las más comunes o de las primeras grabaciones en acetato. Venga, un poquito más de música. Qué cara tan bonita, te digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco, la llevo de paseo. Pero bien, como dijimos antes, hoy a todos los camiones de transporte grandotes que viajan sobre todo en el Estado de México les llamamos chimecos. Pero recuerden que dijimos que nos íbamos a referir exactamente a la palabra. Dijimos primero que los rojos, los que venían desde Chimalhuacán, la línea más antigua, pues pudiera llamarse así los chimecos porque venían de Chimalhuacán. Sin embargo, no es el tema. Chimecos eran por la línea de Chimalhuacán a Aviación Civil, que se abrió en 1963 también con motivo de la fundación ya oficialmente de nuestro municipio. Pero iremos abordando el tema. Algo que alguien pudiera preguntar, ¿cómo eran los hoy llamados chimecos? Porque hoy se le dice a todo el transporte chimeco, nada más ves así una carrocería grande, un camión de transporte, ya le llamas chimeco, estés en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, en Chalco, en Valle de Chalco, en Los Reyes, Ayotla, etcétera, etcétera. Bueno, por principio de cuentas, el camión tiene un aforo de 40 personas sentadas. Alrededor de 60 de pie pueden caber. Sin temor a exagerar cantidades, pues los que lo vivimos sí podríamos decir que pudieran caber no solo 100, hasta 150, eso si le contamos que pudiéramos ir en la parte de arriba. Los chimecos se engalanaban con una serie de adornos como terciopelo con barbitas, que en el centro tenían siempre el santo de la devoción del chofer, la Virgen de Juquilita, posiblemente San Cristóbal.
porque es el santo de los transportistas. Por cierto, la anécdota dice que San Cristóbal de alguna manera ayudó a cruzar un río a un niño y no se había dado cuenta que precisamente ese niño era Jesús, el niño Jesús. Y bueno, de ahí viene como que la parte de la historia de San Cristóbal. Sin embargo, hay quien dice que el santo puede ser San Goloteo, pero no es así. Pero bueno, entre los santos que podemos ver más comunes, dije, es la Virgen de San Juan de los Lagos o la Virgen de Guadalupe. Enseguida del referente religioso al que encomendaba el conductor, por supuesto, su seguridad, los pasajeros en trayectos sumamente atropellados se encontraban pues también dentro del camión los típicos daditos, esos daditos colgados en alguna parte. Recuerden que muy típico en el Halcón Milenario allá con Han Solo y Chewbacca, pues nosotros fuimos los primeros en poner de moda en una nave, dícese en esta parte del camión, unos daditos como parte de la suerte. Y viene la música porque vamos a seguir hablando de cómo eran los chimecos. Sigo describiendo este viaje y la forma en la que se adornaban los chimecos. Recuerden que en los chimecos la palanca de velocidad siempre tenía que estar adornada en la parte superior donde va la bola por una cabeza de muñeca. Si no era típico. Ahí había una cabeza de muñeca y enseguida sobre el tablero la marimba, que es donde ponemos ahí el dinero para dar los cambios. Abajo, por supuesto, en la parte donde van los pedales, en cada costado del frente del camión, las luces neón bien iluminadas que acompañaban a la música. Y por supuesto, pues todos eran producto de esos famosos frascos en color violeta de la crema Nivea. ¿Cómo olvidarlo? Porque además eran muy buenas luces para iluminar esa parte. Y bueno, seguimos, por supuesto, las calcomanías que nunca faltaban, con los dichos como te cambio mi llanta nueva por tu vieja, soy chiva y qué, no hay amor más puro y sincero que el de un camionero, y otras de gran variedad y picardía, por supuesto. La ambientación auditiva, por supuesto, tenía que ser por medio del radio, era conocer el playlist o conocer la selección de los choferes, la gente que estaba al volante. Recuerden que también para llenar el largo viaje, pues nosotros ahí sentados en los asientos de vinil, que de alguna manera el mismo vinil hacía que sudáramos un poco más, pero bueno, se disimulaba mucho porque normalmente tenían la costumbre de aromatizar el piso de metal ese que tenía cierta textura con petróleo. Entonces uno con otro íbamos entre música y olores siguiendo el viaje. Y bueno, también me quiero referir a algunos de los apodos que normalmente eran los más conocidos. Tú eras chofer y por supuesto tenías un apodo, y así en la línea, ahí donde hacías tu base, pues llegabas a preguntar no por Roberto, no por Antonio, no por Joaquín, llegabas a preguntar por el Fantomas, el Teporingo, el Rolling, el Tirano, Exterminador, el Patón, el Suavecito, el Cachorro, el Cabezas, y algunos con nombres de películas como Ratas del Asfalto, el Junior, el Mil Amores, el Jonás, el Gringo, el Gran Jefe, el Jagger, etcétera, etcétera, nombres que acostumbradamente se ponían al frente del camión o en la parte trasera. Recuerdo un camión que tenía en la parte trasera algo que decía me ves si sufres, y otro por ahí que también decía si no regreso le pones Jorge al niño. Bueno,
quiero además anexar que, por supuesto, los choferes, también nacidos aficionados al fútbol, también tuvieron esa parte, no solamente la competencia por el pasaje, sino la rivalidad natural que se tenían entre rutas, donde unas con otras se aventaban tierra, como vulgarmente decimos, en especial los rafles y por supuesto los chimecos. Los rafles eran la primera línea camionera que en forma entró a dar servicio, y los chimecos posteriormente en 1963, y ya que se hacían comentarios, por ejemplo, unos con otros. Unos le decían: señora, no se suba a los rafles porque en esa línea son bien groseros y no se bañan, la van a tratar mal. Y mientras que en el otro bando, el de los chimecos, también se señalaba: oiga, en aquella ruta solo hay choferes marihuanos y borrachos, usted no debería de viajar ahí, mejor véngase con nosotros. Pero a decir verdad, ninguna de las rutas era tan pura y santa, como tampoco eran tan diablos. Pero algo sí tenían, y era la intención, como dije antes, de dirimir las diferencias a través del deporte llanero, ahí donde era suficiente un par de piedras, porque todo era llano, no era necesario tener obligadamente algún campo deportivo. Así es que vamos a relatar por lo menos algunos de los encuentros, haciendo memoria de este deporte llanero, el fútbol. Precisamente el encuentro entre los rafles de los SAC, los Servicio de Aviación Civil, colonias del Bajo de Texcoco, y así eran conocidos como los SAC, que normalmente les llamábamos los San Rafael. Así es que el equipo se llamaba Los Perros, contra los Chimecos 1, que bueno, pues es la línea Chimalhuacán Aviación. El partido efectivamente era del todo muy deportivo. Los primeros 20 minutos se disputaban entre conatos de bronca y un poco de reclamos hacia el árbitro, y ya posteriormente, yo creo que casi al terminar el primer tiempo, ya el juego se tornaba más rudo. Por supuesto que se dejaba el sudor y la fuerza ahí, haciéndole honor a la camiseta. A veces esa camiseta no solamente manchada de sudor, seguramente de una que otra gota de sangre, pero sí bien valía la pena, porque posteriormente se compensaba con un buen trago de cerveza o vino o pulque, que a veces no era solamente decir lo que era la bebida más refrescante, porque no siempre había forma de enfriarlo. Pero bueno, era más relevante el comentar las impresiones del partido, y bueno, es así como venía la rivalidad, no solamente en la búsqueda del pasaje, en pelearse el pasaje, en darse cerrones, en jugar carreras, sino también en la cancha, ahí en el juego del fútbol, en un evento deportivo. Sigamos con la música, venga, vamos a acompañar la música y sigamos escuchando mucho de la música que podemos decir acompañaba estos viajes. Como extraño mi sabana hermosa, metida en la cordillera, esperando que llegue la hora. Por supuesto, escuchando la cumbia de lejanía de Lisandro Mesa, también uno de los grandes colombianos que se hizo famoso, por supuesto, a través de los bailes organizados por ese gran movimiento de Nezahualcóyotl de los sonideros. Bueno, pero sigamos adelante. ¿De dónde viene la palabra chimeco? Dice el diccionario que es una palabra compuesta, es parte de un modismo entre español y náhuatl, que quiere decir chimeco es chamagoso, sucio, andrajoso, maloliente. Pero bueno, la verdad es que no del todo quisiera pensar que era esta denostación del decirle chimeco a alguien como creerlo inferior. Pero algo que sí podría decir es que históricamente, pues sí, había una parte previa a la llegada de los españoles,
que tiene que ver con el pueblo de los chichimecas, 400 años antes de Cristo. Yo creo más o menos siglo XV, siglo XVI, se conformaban los chichimecas como parte de la población de alrededor del centro del país, junto con otros pueblos, los pames, guamares, zacatecos, huachichiles, entre otros, pues dieron origen a los asentamientos de los habitantes del Valle de México. Y bueno, vivían en la periferia. Yo creo que los chichimecas señalaban como parte de las culturas que no habían evolucionado, que se habían conservado más salvaje en la periferia de la Gran Tenochtitlan, seguramente pueblos que todavía se conservaban más primitivos, y bueno, les llamaban la cultura chichimecayo. De alguna manera fue señalada haciendo referencia como a inferior o poco desarrollada. Como dije antes, vivía en la periferia, no vivía en los pueblos centrales que posteriormente fueron la Gran Tenochtitlan. A la llegada de los españoles, pues siguieron viviendo ahí, y los mismos españoles, por supuesto, también les dieron ese trato. Recordemos que una vez que llegan los españoles, pues bueno, mandan a toda la periferia, a los pueblos que son los originarios de la Gran Tenochtitlan. Y bueno, Chichimecayot, o la cultura Chichimecayot, de alguna manera se puede ir modificando, se fue por usos y costumbres, y fue quedando posiblemente en el señalamiento en chimeco, meco, mequito, como un tono despectivo de la gente que vive pues poco desarrollada. Entonces, pues sí, chimeco de alguna manera sí es una forma de llamar a la gente inferior o poco desarrollada dentro de su cultura. Pero recordemos que, como dije antes, yo no creo que sea el origen de la palabra chimeco. Yo más bien quiero centrar que se le llama a los camiones chimecos, pues porque al inicio del nombre de la línea, que señalaba la línea Chimalhuacán, Aviación Civil, Caracol, Colonias del Vaso de Texcoco, SADCB, pues la gente, sintetizando, decía Chimalhuacán, pues Chimeco. Y esta línea fue la que se creó, por supuesto, en 1963. Sigamos con la música, porque viene una parte que nos gustaría señalar, y es viajar en un chimeco es convertir por un momento tu realidad en parte de otro mundo. Y bueno, pues aderecemos un poco con un poco más de música. Por supuesto, la cumbia chapotea de Hugo Blanco de los 80s, ahí la voy a dejar de fondo para seguir hablando. Recuerden que nosotros, por necesidad de ir a trabajar, pues teníamos que utilizar el transporte, y de alguna manera nos teníamos que dirigir a la Ciudad de México para posteriormente, después de la jornada de trabajo, regresar. Bueno, por supuesto, viajar en los camiones de transporte público nunca fue una opción. O sea, no es que hubiéramos para escoger, la verdad es que no había otro tipo de transportes, pero por supuesto que había una jovialidad, había una convivencia. Sí, efectivamente era mucho el trajín, porque aparte de que estaba sobresaturado el camión, pues se daba la convivencia y actos de buena fe, podría decir. Recuerden, por un boleto se obtenía la sensación de cambiar de rutina, emprender una aventura, ya sea ganarse el sustento saliendo a trabajar, o por alguna situación que nos permitía también traer abastos acá a nuestras colonias. Recuerden que se daba un boletito, ese casi del tamaño de una tarjeta de presentación, en un papel muy delgado, casi papel revolución. Estos tickets estaban foliados, y bueno, me acuerdo
por ahí pláticas de mi amigo Antonio García Cruz, allá donde estés, su papá fue chofer de los camiones Santa Julia, y él me decía que las ranillas era el acto, era la forma en la que truqueaban los choferes a los dueños de los camiones, a los dueños de las líneas. Esto quiere decir que el ticket te lo daban cuando subías al camión, pero a veces seguramente se quedaban tirados y bueno, los recogías, te los llevabas a la casa, les dabas una planchadita y volvías a hacer como que lo arrancabas y así truqueabas, y entonces le dabas un pellizco a la cuenta, y bueno, era una forma de truquear, no sé, de picarle el ojo al dueño de los camiones. Pero más allá de los viajes, amerita detenerse un poco más para hablar de todo lo que lo rodeaba, desde las terminales, ya sea en La Soledad o en La Meche, en La Merced, lugar donde no solo los obreros o burócratas de medio y 3/4 de pelo laboraban. Era el lugar donde llegaban los comerciantes después de surtir telas, hilos, ropa, papelería, electrodomésticos, herramientas, verduras, etcétera. A un lado de la base se encontraba una especie de casa de citas, donde las ahora llamadas sexoservidoras, antes más conocidas como prostitutas, pues se les veía ahí ante los ojos de todos los que íbamos a tomar el transporte de regreso a Nezahualcóyotl. Veíamos cómo hacían una fila, una especie de carrusel, caminando a un lado de los que nos encontrábamos ahí a manera de exhibición. Este improvisado y como un desfile terminaba en un pequeño umbral cubierto con una cortina, así como si fueran baños públicos, en donde se vislumbraba una especie de cuartitos o separaciones ahí de tabique con una cortinita, y claro, afuera una fila de hombres formados. Esta imagen la tengo de las algunas veces que acompañé a mi abuela a La Merced, yo cargando la bolsota con todo lo que ella elegía así, de verdura, que regresábamos de La Merced, yo con el bulto en el hombro y volteando a ver las filas de vez en vez de las señoritas que ahí se encontraban. Sin duda, yo creo que algunas gentes se acordarán de esto, ya que fuimos un tanto testigos visuales y mudos de esta escena, que se habría repetido infinidad de veces, yo creo, con la curiosa morbosidad de un adolescente. Y bueno, venga la música, sigamos escuchando un poco más de música para ir aderezando esto, ya que, pues sí, nunca fue suficiente el transporte para todos los que vivíamos en Nezahualcóyotl, y la lucha por conseguir un asiento era encarnizada, se valía de todo. Aventar el costal, meter a los niños por las ventanas o arrojarse completamente sobre el asiento, sin importar el hecho de chocar con otro pasajero que pensara lo mismo. Venga la música, vamos a acompañarnos. El sorbito de champán de Pastor López. Con esto me acuerdo del sonido virrey, el sonido de la Colonia del Sol allá cuando andaba con mi tío poniendo las trompetas y esos grandes bafles, esos roperotes allá con su amigo Francisco Pancho, el sonido virrey. Y bueno, sigamos. Una vez arriba del camión, en una petición mezclada con regaño y buena voluntad, yo digo, se oían las estruendosas voces del chofer o del cobrador. ¡Órale, órale, pasándole para atrás, por favor! Ahí de ladito, tenga la bondad. Y entonces sí arrancaba el camión. Era un gusto escuchar el sonido de ese motor ruidoso, sin olvidar que a la primera entrada de la palanca de velocidades se notaba la fuerza de ese gigante motorizado, que era evidente que era un portento, por supuesto, de fuerza, de vigor. Y sigamos escuchando por ahí esta hermosa melodía. Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar. Una vez que iniciaba cada recorrido, y a pesar de lo lleno que iba el camión, no podían faltar los personajes que de tan cotidianos hicieron parte de los viajes
diarios. El cantante, que guitarra en mano, entonaba lo mismo en bolero que la canción ranchera del momento, pidiendo al finalizar, por supuesto, lo que guste cooperar. El vendedor de cosas inimaginables de esos momentos, lamparitas, revistas, pero también hacía que se volvieran accesibles los artículos por medio de precios. Mire usted, se va a llevar la promoción de la única guía para aprender inglés, el método más moderno, llévelo, llévelo. Y por supuesto también el niño vendedor de chicles que ingeniosamente gritaba: cuachi de pesos. No, yo no sabía, le pregunté, oye, ¿por qué dices cuachi de pesos? Y por supuesto que en su jolgorio verbal ininteligible significaba 4 chicles por $1. Truco publicitario seguramente, que la inventiva más inocente y efectiva hacía ahorrar palabras y que efectivamente voltearas a ver qué es lo que estaba vendiendo. Cuachi de pesos. Venga la música y sigamos recordando esos grandes jolgorios y que se daban en el trayecto del transporte. Para verte si me das un poquito de felicidad. La verbena involuntaria continuaba en el viaje. Una vez que pasaron los primeros personajes, por el mismo boleto se podía escuchar el excelente gusto musical del chofer, ya sea oyendo alguna estación de radio o su cassette, Radio Capital, La Pantera, Radio Voz o la estación del Barrilito, ¿por qué no también? Bueno, la selección normalmente se hacía primero a través de la estación de radio y posteriormente fue a través de los cassettes, las cintas donde el chofer grababa las canciones de su gusto, clásicas o viejitas o los hits del momento. ¿Cómo no recordar calles de Nesa a través de las ventanillas de los camiones de transporte público, escuchando una que otra de las canciones que por supuesto hemos escuchado a través de estos tantos minutos que llevamos de conversación? Uno de los temas que ya escuchamos, Mar Sagrado de Macario Guerrero, con el famoso conjunto Acapulco Tropical, etcétera, etcétera, La Sampuesana. Bueno, decir una lista sería inacabable, pero sí puedo decir que era parte de este viaje fantástico, la música como parte de nuestra vida, en la vida de los que hemos vivido en Nezahualcóyotl. Una vez que el camión partía, ya sea de La Soledad o de La Merced, ya casi no hacía paradas subsecuentemente, más bien se dirigía toda la calzada Zaragoza hasta llegar a la vuelta, donde se encontraba el mercado de San Juan, exactamente en donde en contraesquina sobresalía la zapatería Canadá, la famosa por tener los zapatos de moda y los más anunciados en la radio. Los tenis Decathlon, las botas Ringo y los Zarpazo, todos tuvimos esos, ya posteriormente fueron los que anunció Chabelo, los Vagabundo. Bueno, dicho establecimiento era un referente y punto de citas para todos los que vivíamos en la zona oriente del Estado de México. Nos vemos allá por el mercado de San Juan, ¿en dónde? Ahí en la zapatería Canadá, ahí nos vemos. Actualmente ya no se encuentra por ahí, pero sé que muchos lo recordarán. Pasando el mercado de San Juan se llegaba a la avenida Pantitlán y de ahí a todas las colonias de Nezahualcóyotl, pero en particular la ruta Maravilla Sol por la 7. La 7 es la avenida que continúa del canal San Juan que cruza la calzada Zaragoza. Dando vuelta en la 7 sobre la avenida Pantitlán se encuentra la colonia Maravillas. Y en la colonia Maravillas, sobre la Pantitlán, dando vuelta a la izquierda, la avenida Cuauhtémoc, por donde encontramos este mercado, que en algún momento fue el centro comercial más importante, por lo menos de los que vivíamos en las colonias aledañas. Y por supuesto, ahí estaba la parroquia del Señor de las Maravillas, que ha sido testigo de muchas bodas, bautizos, primeras comuniones
y por supuesto muchos 15 años, donde engalanaba con padrinos y por supuesto los bautizos con la echada acostumbrada del bolo para que el ahijado no saliera pedorro. Así es que sigamos con la música. Venga, Joe Arroyo, con esto más intenso de la música colombiana, Mundo Cruel. Para el mundo de hoy. Continuamos con el recorrido sobre la avenida Cuauhtémoc hasta topar con Paredes, la avenida Chimalhuacán, ahí donde hoy está el parque infantil El Barquito. Este barquito, que efectivamente es un barco, no necesariamente pirata, pero hoy muy bien conservado. La verdad es que sí da gusto tener monumentos como este, aparte de ser una estancia infantil. Este fue construido en 1974 y ahorita estaría cumpliendo más o menos 46 años de existencia. Bien, pues sigamos, después de ahí nos seguimos sobre la Cuauhtémoc una vez que pasamos el barquito y ahí en una pequeña vuelta, continuando en la misma dirección, se llega al bordo Xochiaca, que en verdad fue el bordo creado en 1945 para contener el agua producto de inundaciones y donde mucho tiempo pastaban vacas y donde existieron también montes de cascajo y lodo de los primeros trabajos seguramente de construcción y obras públicas municipales. De ahí es donde ingresamos, ahí es donde se ingresaba acostumbradamente, me refiero a la ruta de Colonia El Sol por la 7, pasando por Maravillas, y bueno, ahí entrabas a la Colonia El Sol por la avenida Higinio Guerra, quien fue un luchador social de esta colonia. Así continuamos su recorrido hasta llegar a la avenida que parte por la mitad a la Colonia El Sol, la avenida que se llama Avenida Aureliano Ramos, el primer luchador social caído por la defensa de los terrenos, no solamente de Nezahualcóyotl, sino en particular de la Colonia del Sol, Aureliano Ramos, asesinado en 1960. Y yo también puedo sostener, parece que así está la historia, el primer mártir, el primer líder social caído en lucha. Posteriormente hubo mucho más, así como encarcelamientos. Bueno, sigamos por la avenida Aureliano Ramos hasta llegar a la avenida siguiente, que es la avenida Rivapalacio, que también da salida hacia el bordo Xochiaca. Esta avenida Rivapalacio, muchos la conocemos solamente así, Rivapalacio, pero fue hecha, puesto el nombre en honor a Vicente Florencio Rivapalacio, nombre del escritor, político y militar que combatió al lado del general Zaragoza en el año de 1862 y que fue gobernador del Estado de México en el año siguiente, 1863. En esta esquina terminaban los recorridos de los camiones, así es que la gente como yo, que vivía más al fondo, ahí en la avenida Víctor, pues teníamos que ir a golpe de calcetín y muchas veces a altas horas de la noche, pues buscar compañía. Tú veías quién iba por ahí y le decías, oiga, nos acompañamos ahí por el camino, yo voy para la esquina de la colonia, allá por la calle 36, la calle 40, y por supuesto así es como surgían las amistades en esa oscuridad completa una vez que dejábamos el recorrido del camión. Bueno, no quiero pasar por alto, por supuesto, el nombre de la avenida donde muchos años ha permanecido ahí mi familia. Es la avenida Víctor, que también está dedicada a un luchador social, Víctor Vélez, también de los que se cuenta que en su momento defendió el asentamiento de la Colonia El Sol, ya que en algún momento se crió, no solamente se comentó que era posible que iban a quitar la colonia porque era parte de un proyecto de extender el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México,
Pero bueno, igual yo quiero recordar ahí, antes de entrar en materia, meter un poco más de música, porque ahora voy a hablar de los tomadores de tiempo, los checadores de los camiones, los checadores de las rutas. Venga la música. La cumbia de la enfermera de Ray Cuestas y su grupo, que viene contenido en alguno de los discos, me parece en el disco 5 del Tequendama de Oro, esos discos que se le daban como trofeos a los sonideros. Bien, pues escuchemos un poco más de esta música, porque de alguna manera, ya que viene al tema, pues habría que reconocer la gran labor del sector salud, de enfermeros, médicos, camilleros, gente que maneja las ambulancias, que está haciendo mucho por superar, por ayudarnos a pasar esta crisis de salud. Venga un poco de la cumbia de la enfermera. Enfermera, no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón. Enfermera, dame de tu amor. Enfermera, no me hagas sufrir. Enfermera, no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón. Enfermera, dame de tu amor. No quiero dejar un dato al aire, y es la función de los tomadores de tiempo, los checadores de las rutas. Tal es el caso del señor, como lo conocimos, Don Pino, que tenía su casetita ahí en la Rivapalacio y Aureliano. Me acuerdo por ahí porque de alguna manera fue una gente que crió a nuestro paisano Gaspar hace tiempo ahí en el mercado de las Torres, cerrajero. Sé que por ahí vive en Chimalhuacán. Un saludo si alguna vez escucha a Gaspar, que además también es paisano de allá de Guanajuato, y compartimos el gusto por la música y la comida. Bueno, pues Don Pino fue famoso porque entre él y la señora Santos iniciaron el mercado Las Torres. Sin duda una gran labor la que emprendieron, aunque hay historias truculentas que no vienen al caso mencionar, pero sí me referiré alguna vez, porque finalmente había muchas situaciones en la misma convivencia social, y a veces, bueno, pues resultaba que pues los líderes también prescindían de su cuerpo de protección o golpeadores, no sé, ya lo abordaremos alguna vez. Pero bueno, también quiero exponer la vez que nos comentan, ¿no?, que sobre el bordo pusieron a granaderos para buscar que la gente no entrara a la colonia. Salieron los hombres en la mañana a trabajar, y ya para la tarde que regresaban resulta que estaba una hilera de granaderos impidiendo el paso. Posteriormente, bueno, de alguna manera se pudo lograr que permitieran el paso, aunque el acuerdo fue que ya no iban a construir más casas en ninguna parte de la colonia. Sin embargo, y aquí vale la pena reconocer la heroica labor de los camiones de transporte público, porque ya de manera clandestina, abajo, a un lado de los asientos, pues pasaban tabiques, varillas, cemento y cal para seguir haciendo viviendas. Así era la manera en la que, truqueando, iban metiendo materiales de construcción. Bien, en esos años recuerdo la llegada de una familia que ni era costeña ni mucho menos mexicana, aunque ellos aseguraban que eran de Guerrero, pero que sin embargo su acento los delataba, evidenciando que eran de algún país centroamericano, tanto por sus rasgos y la forma de decir el 6, porque siempre decían 6 en lugar de 6. Los vecinos de la Colonia del Sol les decíamos los negritos. Era un matrimonio con 4 hijos, uno de brazos y los otros entre 5, 6 y 7 años. Lo recuerdo muy bien porque subían los 3 niños mayores, los negritos, a cantar a los camiones. Así que primero sorprendía el color negro intenso de su piel y el pelo crespo, cortito, no chino, no borreguito, sino crespo. Y además su voz de pitillo, propias de su edad.
y que eran muy bien acompañadas por un envase de refresco Titán diseñado con hendiduras que hacían un perfecto güiro. Quien tomó este refresco, quien conoció el envase, se acordará que era un güiro perfecto y se podía raspar con un peine. Así es que estos niños le daban un toque tan tropical a las canciones que se oía muy chistosa, la voz bastante alegre, eran muy buenos, unos cumbiamberos infantiles, y por lo que vi les iba muy bien, porque antes la gente que viajaba en el camión premiaba el talento de los artistas callejeros con una o varias monedas, o sea, antes sí daban. Y escuchemos algo de rumba, algo precisamente de música tropical a propósito de este güiro de los envases del refresco Titán y los tres negritos que cantaban algo así. Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña y al sonar de la... Excelente voz de la diosa de la cumbia, esta canción que se llama La Pollera Colorá. Estamos escuchando a Linda Vera con la orquesta de Carmen Rivero, oriunda de Tampico, Tamaulipas. Y bueno, como dije antes, Linda Vera fue llamada la diosa de la cumbia mexicana. Recuerden que la forma de tocar la cumbia al modo de nosotros los mexicanos es muy diferente a la música colombiana. ¿Por qué? Pues porque nosotros le pusimos, gracias a la inventiva de Tony Camargo, Rafael Paz, y por supuesto por ahí de Mickey Laure, timbales, percusiones, piano, metales, la guitarra eléctrica. Pero bueno, en este caso la orquesta de Carmen Rivero, una excelente interpretación con esta cantante Linda Vera, que nada le pedía a los colombianos, a los creadores de la cumbia de Latinoamérica. Vamos a escuchar un poco más. Esa negra sabe mucho, ye caramba, con su pollera colora. Por eso le digo, mi negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colorada, Pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar. con su pollera colorada, Esa negrona sabe mucho, ye caramba. con su pollera colorada. Ojo, A propósito, ¿cómo olvidar otra parte, no? Los boteadores. Eran activistas, ciudadanos que subían a botear. Así se dice cuando con un bote pides cooperación al respetable y con volante en mano haces labor política. Por supuesto, los que venimos del CCH Oriente sabemos de a qué nos referimos. Y bueno, en cuanto ibas en el transporte y oías: señoras pasajeros, somos un grupo de trabajadores que fuimos injustamente despedidos y que... O la de: Pueblo de México, nosotros los estudiantes de la universidad estamos en paro debido a la lucha por una educación al servicio del pueblo y estamos pidiendo tu apoyo. No lo crean mal, no me estoy burlando. La verdad es que me trae grandes experiencias a los que hemos sido activistas sociales. Por supuesto, siempre pidiendo la cooperación, la solidaridad de los transportes, de los pasajeros. Y bueno, esto y más se vivió en el transporte de Nesa. Y sí, igual que en todo el país, hubo tragedias por accidentes, robos y hasta enfrentamientos con los colonos por el alza del pasaje. Yo recuerdo alguna vez que nos dejaron ahí por el barquito y nos decían los del Chimeco: oigan, hasta aquí los dejamos porque fíjense que debido al alza de pasajes pues no vamos a llegar más allá. Así es que desde ahí nos tuvimos que aventar otros 20 minutos a pie, porque pues empezaron a apedrear los camiones ya que había un alza de pasaje y bueno, se amenazaba con quemar las unidades. Esto era parte del cotidiano de aquellos ayeres. Seguramente entre los 80s muy seguido se veían estas escenas.
Eso y más y mucho más hacen de Nesa un lugar de orgullo para los que hoy pueden recordar todo esto y volver a decir, a Nesa lo hicimos allá, donde no había ningún partido político, y aún a merced de tanto trinquetero, estafador, malviviente, supimos salir adelante, supieron nuestros padres salir adelante por nuestras familias, y por supuesto siempre con la pretensión de tener un patrimonio, un lugar propio para el crecimiento de nuestros hijos y no tener que vivir en vecindades insalubres o tal vez pagando renta que jamás te iba a permitir llegar a tener algo propio. Sigamos escuchando música, porque finalmente lo que nos hace tan lindo estos recuerdos es esa sensación de que por medio de la sensibilidad, que una vez que escuchas las notas musicales te trae a la memoria todo esto que estoy relatando. Ahora me gustaría escuchar un poco de la música, porque no solamente en Colombia, no solamente en México, también una gran cantante en Venezuela. Estos son los Garbanzos de Alibra. Estas son las canciones que digo yo que salen a veces cada 10 años. Por supuesto, ya hace rato que no nos deleitan los grupos musicales con una joya como esta, y es la canción de una cantante venezolana que en 1983 grabó, por supuesto también en acetato, y que también estuvo contenida en alguno de los Tequendama de Oro, La pena que yo siento. Ella se llama Tania y esta es la canción La pena que yo siento. La pena, mi amor fue más sincero, mi amor fue solo tuyo, nostalgia, dolor. Bien, vamos despidiendo el programa, pero creo no sería justo cerrar este programa sin hacer referencia a las fuentes que fueron consultadas para este recorrido histórico a bordo de los Chimecos. Por supuesto, la entrañable obra de Jesús Rubalcaba, que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, mito y realidad, ya muy conocida por quienes nos interesa recuperar parte de la historia de nuestro municipio, a la par de la información obtenida a través del el sistema de internet de Gabriel Arenas, que tiene por seudónimo R100 Fan, quien se ha dedicado de manera incansable a la reconstrucción histórica de las rutas de transportes que han circulado primordialmente en la Ciudad de México, y como es en este caso de los transportes del oriente, de la zona conurbada, el Estado de México, en especial Nezahualcóyotl. Y bueno, testimonios de los vecinos de la Colonia El Sol, que nos han ofrecido sus recuerdos a través de sus palabras, algunas fotos, imágenes, y por supuesto nos remiten a paisajes admirados a través de sus ojos. Y bueno, espero que en la memoria de muchos que puedan escuchar este programa sigan sintiéndose orgullosos de lo que hemos construido y de lo que somos en estos 57 años de haber sido fundado ya oficialmente el municipio 120 del Estado de México, 57 aniversario de Nezahualcóyotl. Pues nos despedimos con la última canción, deseando que estén bien, que se cuiden mucho y por supuesto nos sigan en nuestro canal, se suscriban y bueno, seguimos aceptando las sugerencias, críticas, por supuesto. Recuerden que tenemos la intención de ir haciendo memoria y que por supuesto nuestras generaciones sigan sintiendo ese orgullo de ser de Nesa y que. Los dejo con la canción La cumbia de los pajaritos,
que originalmente se llama así, la cumbia de los mirlos, en alusión a los pájaros silvestres, a los más comunes que hay en América. Y bueno, esta grabación hecha también por un grupo peruano. Fíjense, hemos recorrido varios países con música tropical, música alegre. Y bueno, los dejo con la cumbia de los pajaritos, con el grupo Los Mirlos de Perú. Muchas gracias, nos vemos y hasta luego. Que pasen buenos días.